Rebelión en la Granja es una obra escrita por George Orwell en 1945 y es la expresión máxima de la interacción entre política y literatura. Aparentemente infantil, en forma de fábula, esta obra representa una crítica a la Revolución Rusa y a la corrupción del socialismo soviético en la época de Joseph Stalin. Esta representación es exhibida en la forma de una granja en la que los animales toman el poder y forman un gobierno propio que acaba como una tiranía brutal. Después de la Segunda Guerra Mundial, nació un respeto hacia el comunismo ruso como forma de gobierno. Este mito fue creído por muchos ingleses e impulsó a Orwell a mostrar a través de su libro que Rusia no era realmente socialista, sino una tiranía despiadada. El tema principal de la obra es el abuso de poder y cómo éste corrompe a los que lo poseen, llevando a la avaricia, la discriminación y la traición. Los animales de Rebelión en la Granja usan su poder para manipular y engañar a sus semejantes y afianzar su dominio sobre ellos. Rebelión en la Granja comienza con la noticia de que el viejo mayor, animal más respetado de la granja, ha llamado a una reunión para compartir el sueño que tuvo. Mientras les cuenta su sueño a los demás animales, les dice que el hombre es el único ser que consume sin producir, y los anima a trabajar para derrocar a la raza humana. Además explica que el hombre ha tomado ventaja de los animales por años, y que es hora de que la tiranía del hombre termine. El discurso del viejo mayor es una versión simplificada de los principios del comunismo, descritos en el Manifiesto Comunista, cuya idea básica es que el sistema económico capitalista tenía una falla grave. Los trabajadores nunca veían el producto de su labor, porque los capitalistas se quedaban todos los beneficios para ellos mismos. Según Marx, los trabajadores comunes deberían unirse para derrocar a los capitalistas y reclamar los medios de producción como propios. Con la muerte del viejo mayor, los animales inician sus preparativos para una rebelión, aunque no saben cuándo ocurrirá. La gota que derrama el vaso llega un día en que el señor Jones, el granjero, en estado de ebriedad, olvida alimentar a los animales. Las vacas destruyen la puerta del granero, se alimentan y de repente todos los animales estaban comiendo en sus contenedores. Cuando el señor Jones y sus hombres trataron de controlar a los animales, inició una rebelión a gran escala, en la que los animales acaban expulsando al señor Jones y a sus hombres. Poco después, dos de los animales, Napoleón y Snowball, comienzan a organizar a los demás alrededor de un sistema basado en los 7 mandamientos recopilados en base al discurso del viejo mayor, de los cuales el más importante era: todos los animales son iguales. El señor Jones es una alusión al último zar ruso, Nicolás II. Como resultado de la Primera Guerra Mundial, Rusia fue bloqueada y el hambre comenzó a azotar a la nación, como los animales de la granja que no eran alimentados. En Rebelión en la Granja, Napoleón y Snowball son una representación de Stalin y Trotsky. Napoleón, utilizando la fuerza, usando a sus 9 perros guardianes que representan a la policía secreta de Stalin, consigue expulsar a Snowball de la granja, de la misma manera que hizo Stalin cuando Trotsky huyó al exilio. De esta manera, Napoleón logró consolidar el poder para sí. Poco a poco comienza a quitarle la libertad al resto de sus animales, hasta hacer de sus vidas exactamente lo mismo que hizo el señor Jones. Las vacas son ordeñadas y decide guardar la leche para su consumo personal y el de sus camaradas. Eso denota sus planes futuros de convertir a esta raza de animales, la que tiene el poder, en la superior de la granja, sometiendo al resto. Los cerdos pronto comienzan a ocupar los puestos dirigentes, escudados en su mayor inteligencia y capacidad para el ordenamiento de las labores de la granja, convirtiéndose en los supervisores del trabajo de los demás animales. Napoleón se encargó de implementar el miedo como arma para asegurar su régimen y que las cosas no cambiaran.
El miedo a la vuelta al pasado les hace soportar a los animales de la granja cualquier penuria, por grande que ésta sea. Por otro lado, salvo los cerdos y en menor medida los caballos y el burro, ninguno de los animales tienen demasiada capacidad para razonar y aceptaban cualquier orden sin demasiada resistencia. De esta forma, los cerdos podían filtrar toda información procedente del exterior de la granja, y así solamente llegaba al resto de animales aquello que convenía a los intereses de Napoleón. Por otro lado, este usaba los rebaños de ovejas, que apenas podían aprender las consignas para que cantaran en momentos considerados como críticos. Los planes de Snowball de construir un molino de viento para producir electricidad son utilizados por Napoleón para ganar la admiración del resto de los animales, asegurando que había sido construido por él, y comienza a difamar la figura del adversario político expulsado, modificando la historia, convirtiéndole primero en un cobarde y más tarde en un traidor, implicándole en un supuesto plan de Jones para recuperar la granja. La manipulación de la historia y de la información es una constante en el gobierno de Napoleón, y una de las formas más seguras de controlar a los animales. No solamente se contenta con cambiar el presente, sino que además controla el pasado y se construye uno a medida, en el que él es elevado a la posición de líder. Poco tiempo después de llegar al poder, Napoleón abole las asambleas semanales, donde todos los animales, democráticamente, discutían los asuntos de la granja, y se decanta por un sistema de gobierno absoluto, donde él propone y decide. También se manipula la verdad. Uno de los más claros ejemplos es el momento semanal en el que Squealer, el portavoz gubernamental, lee al resto de los animales las cifras de producción manifiestamente exageradas. Esta es una forma evidente de manipulación de la información. Los animales son informados en base a cifras abultadas de producción, de forma que se sientan orgullosos de los supuestos logros del sistema de explotación de su granja, mientras no ven otros problemas quizá en principio más evidentes, como la falta de libertades y el hambre cada vez más apremiante. El único documento escrito que existe es el muro, donde están impresos los 7 mandamientos, que en un principio se pintan ahí para señalar las bases del animalismo, y es constantemente modificado por Napoleón, para justificar actos cometidos contrarios al espíritu del animalismo, transformando el pasado para adecuarlo al presente. Una de las escenas más tétricas de la obra de Orwell, y en la cual se observa la tiranía de Napoleón en su máxima expresión, ocurre cuando el líder de la granja convoca una asamblea general, en la cual los perros arrastran a varios cerdos atemorizados y chillando de dolor. Los cerdos son forzados a confesar que estuvieron trabajando con Snowball, e inmediatamente después los perros desgarran sus gargantas. Lo mismo ocurre con las gallinas que sobrevivieron a la rebelión, un ganso y varias ovejas. Al final, una pila de cadáveres yacía a los pies de Napoleón, y el aire estaba impregnado con el olor de la sangre, olor que había sido desconocido desde la expulsión de Jones. Esta metáfora representa las purgas de la Unión Soviética, en las cuales, en un intento de eliminar cualquier rastro de oposición, Stalin ejecutó o encarceló en campos de concentración a aquellos que confesaron haberse asociado con León Trotsky, o que fueron obligados a confesar, así como también a ex líderes militares y cualquiera que fuera visto como antisoviético. El final de la novela proporciona un resumen de los últimos planes de Napoleón. Gracias a la corta vida y memoria de los animales de granja, ninguno de ellos conservará memoria alguna de los primeros hechos en los tiempos de Jones, ni de la revuelta, ni de los primeros ideales de igualdad y fraternidad, y las generaciones se sucederán una tras otra, y cada una de ellas tomará por lógica la situación de poder de la granja, y asumirá de forma natural que los cerdos sean los amos del resto de los animales, así como los humanos lo son en las granjas vecinas, de manera que jamás soñarán siquiera con amotinarse. La imagen final de la novela es muy poderosa. Sentados a la mesa,
hombres y cerdos discuten por un juego de cartas, y solo en la disputa se vuelven indistinguibles para los animales que observan desde la ventana. Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. George Orwell plantea en su obra que al obtener un gran poder, el dictador llega a los extremos de una gran crueldad. Lo que le ocurrió al cerdo Napoleón ocurrió a todos los que han sido grandes dictadores. Acumulan tanto poder que se convierten en monstruos. En Rebelión en la Granja, el autor nos muestra con su metáfora la degeneración de los procesos revolucionarios en dictaduras. Exhibe cómo salvadores y héroes se convierten al poco tiempo en tiranos. Esta obra muestra en el personaje de Napoleón la personalidad de los grandes tiranos de la historia, sus delirios de grandeza, su crueldad al llevar a cabo genocidios, sus instrumentos de dominación y hasta qué punto pueden llevar a cabo injusticias, dolor y humillación. La característica más importante sobre esta obra de George Orwell es que posee un carácter abierto y universal, trasciende el marco histórico de la Revolución Rusa y resulta una crítica efectiva a la corrupción que supone el abuso de poder en todos estos sistemas políticos. Estas tiranías no solo son propias de un comunismo, como presenta Orwell en la obra, sino se ha demostrado durante el siglo XX hasta la actualidad que en el capitalismo y en los procesos neoliberales han existido dictaduras ejercidas con falsas democracias y propaganda institucionalizada, donde el dinero es capaz de comprar medios de comunicación, periódicos y opinólogos con el fin de esconder esos totalitarismos, bajo la bandera de la libertad. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like. Hasta la próxima.